La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Un 70% de nuestro cuerpo está constituido por agua. Encontramos agua en la sangre, en la saliva, en el interior de nuestras células, entre cada uno de nuestros órganos, en nuestros tejidos e incluso en los huesos. El agua se encarga de conducir nutrientes por todo nuestro cuerpo, ayuda a la digestión, incrementa el nivel de energía y ayuda a controlar el peso metabolizando las grasas. Amigos, les damos de nuevo la bienvenida a la Fuente de la Vida. Un día más estamos aquí con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Reciban saludos cordiales de todo el equipo que hace posible que la Fuente de la Vida llegue hasta ustedes. Para aquellos que aún no lo sepan, este espacio nace del programa original a través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee. Hay que decirles, amigos, no sé si lo saben, pero este espacio tiene un éxito inusual porque se emite ya en más de 80 países por todo el mundo. Tiene un formato un tanto diferente a otros muchos espacios. Precisamente eso es lo que le da cierta originalidad. Aquí en España, Virgilio Bagnoni ha sido el encargado de su traducción y su adaptación. Dentro de unos minutos le van a poder escuchar. Y se llama, como ya les hemos adelantado, La Fuente de la Vida. Desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y desde Radio Transmundial España se lo presentamos. Un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora. Un programa muy diferente que llega a cada rincón de la geografía española. Seguramente nuestros oyentes ya se van acostumbrando, pero este es un programa muy necesario en las ondas. Si usted, querido amigo, desea escuchar los programas anteriores o quiere recomendárselo a algún amigo, puede hacerlo en www.lafuentedelavida.com. ¿Tiene usted preguntas? ¿Tiene dudas? ¿Tiene alguna inquietud espiritual? Pues puede ponerse en contacto con nosotros y nosotros podemos ayudarle. Al finalizar el programa de hoy vamos a darles una dirección electrónica para que puedan escribirnos y decirnos estas cositas que les rondan por la cabeza, esas preguntas, esas dudas, como les digo, alguna inquietud espiritual. Por cierto, Esperanza, ¿ya tienes en tu móvil la aplicación para escuchar La Fuente de la Vida? Pues estoy en ello, porque voy a cambiar de móvil dentro de poco y ya enseguidita me lo voy a bajar. Bueno, pues tomen nota porque está también a su disposición. Ahora es el momento de escuchar buena música. Es otro de los ingredientes de esta receta radiofónica un tanto diferente y sugerente. Vamos a disfrutar el tema musical que tenemos preparado. Vale, vamos a disfrutarlo. Me parece perfecto lo que estás diciendo. Pero desde que yo te conocí, marco con subrayador esa expresión. Si hace un día inglés, me das colores para un sol pintar y el día iluminar. Si llueve, me pongo tu chaqueta y tus botas. Los charcos puedo saltar sin problemas. Y si mi camino es una cuerda floja, tú serás la red que en la caída me coja. La vida es bella si tú estás en ella. La vida es bella si tú estás en ella. Me preocupan las arrugas y el paso de las agujas del reloj. Si tú ocupas mi corazón, no me importa el cansancio, aunque no tenga cojín. Tus brazos son un colchón mejor que el de picolín. Te has tomado el detalle de vestir a la
La vida es bella si tú estás en ella. Tengo un sueño. Este es el nombre del discurso más famoso de Martin Luther King. Aquel 28 de agosto de 1963, Luther King expresaba de manera poderosa y elocuente su más profundo deseo de ver un futuro en el cual gente de piel negra y blanca pudiesen coexistir armoniosamente como iguales. Dicho discurso tuvo lugar en las escalinatas del monumento a Lincoln durante la marcha en Washington por el trabajo y la libertad. Fue un momento determinante en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Está considerado como uno de los mejores discursos de la historia. De hecho, quedó en el primer puesto entre los discursos del siglo XX según los estudiosos de retórica. Pero, hablando de sueños, ¿quién no ha tenido sueños en su vida? Algunos se han quedado solamente en eso, simples sueños. Sin embargo, hay sueños que son posible alcanzarlos. Hoy, en nuestra habitual exposición, vamos a estar en el capítulo 40 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Si tienen cerca su Biblia, ábrala con nosotros. En este capítulo, el 40 de Génesis, vamos a ver qué los sueños tuvo José y cuál fue la interpretación de cada uno de ellos. Virgilio Bagnoni nos explica este relato. La fuente de la vida. Génesis capítulo 40. En vez de avanzar en el curso de nuevos escenarios de la historia de José, este capítulo aminora el ritmo de la acción y el movimiento, concentrándose en un lugar, la cárcel donde se encuentra José. Aquí le vemos demorado y circunscrito en una prisión por la ingratitud del copero principal de Faraón. Ante la incertidumbre que podría implicar esa situación, lo cierto es que todo esto forma parte del cumplimiento del plan y propósito de Dios para la vida de José, lo cual comprobaremos al leer este capítulo 40. En el capítulo 37 comenzamos una comparación entre José y el Señor Jesús. Ahora que nos encontramos en el pleno desarrollo de esta historia, nos detendremos para efectuar algunas comparaciones más. Primera, José fue enviado a sus hermanos. El Señor Jesucristo fue enviado a sus hermanos, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Segunda, José fue odiado por sus hermanos sin motivo, y eso es lo que el Señor Jesús dijo de sí mismo: me odiaron sin causa. Tercera, José fue vendido por sus propios hermanos, y el Señor Jesucristo fue vendido por uno de sus propios hermanos. Cuarta, José fue vendido por 20 piezas de plata. El Señor Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Quinta, los hermanos conspiraron para matar a José. Los hermanos de Jesús conspiraron para matarle. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sexta, José fue colocado en un pozo que para él iba a ser un lugar de muerte. El Señor Jesucristo fue crucificado. Séptima, José fue quitado fuera del pozo. El Señor Jesús fue resucitado de los muertos al tercer día. Octava, José obedeció a su padre. El Señor Jesús obedeció a su padre de tal manera que pudo decir que él hacía siempre lo que al Padre le agradaba. Novena, el padre de José le envió a buscar a sus hermanos. Las Escrituras nos dicen que el Señor Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre cuando vino a este mundo a buscar a sus hermanos. Décima, José fue objeto de la burla de sus hermanos. Cuando le vieron venir, dijeron: aquí viene el soñador. El Señor Jesús recibió la burla de sus hermanos. Cuando estaba colgado en la cruz, dijeron: si tú eres el Cristo, desciende de la cruz. La comparación número 11 dice: los hermanos se negaron a recibir a José, y los hermanos del Señor Jesús, los judíos, se negaron a recibirle. Dice la número 12: ellos celebraron consultas para matar a José. Y las Escrituras nos dicen que celebraron consultas para tramar la muerte del Señor Jesús. Comparación número 13.
la túnica de José fue devuelta a su padre manchada con sangre. La túnica del Señor Jesús le fue quitada y echaron suertes sobre ella. Comparación número 14. Después de que José fue vendido y llevado a Egipto, se le perdió de vista por muchos años. Antes de ascender a los cielos, Cristo les dijo a sus discípulos que no le verían más hasta su venida. Comparación número 15. José fue tentado por el mundo, la naturaleza física y el diablo, y resistió. El Señor Jesús fue tentado por el mundo, la naturaleza física y el diablo, y venció. Número 16. José se convirtió en el Salvador del mundo durante este período, en un sentido físico, pues le salvó de la muerte por hambre. El Señor Jesús es, en todos los sentidos, el Salvador de todo el mundo. Comparación número 17. José fue odiado por sus hermanos y ellos le entregaron a los gentiles. No pudo defenderse y fue acusado injustamente. El Señor Jesús también fue entregado por los suyos a los dirigentes religiosos, quienes a su vez le entregaron a los gentiles. Él era inocente. Comparación número 18. Pilato no creyó la acusación presentada contra el Señor Jesús. Le encontró inocente y sin embargo le azotó. Y José tuvo que sufrir, aunque Potifar probablemente sabía que él era inocente. Potifar tuvo que salvaguardar su responsabilidad frente al faraón, así como Pilato tuvo que salvaguardar la suya ante el César. Comparación número 19. José se ganó el favor del carcelero. Y en el caso de Jesús, el centurión romano dijo de él, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Finalmente, comparación número 20. José fue contado con los transgresores. Él fue una bendición para el copero y un juicio para el panadero. El Señor Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Uno de ellos fue juzgado y el otro bendecido con la salvación. En este capítulo comenzaremos a ver por qué la voluntad de Dios era que José estuviese durante aquel tiempo en la cárcel. El primer párrafo contiene el relato de cómo José interpretó los sueños del copero y del panadero. Leamos los versículos 1 al 4. Después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía, y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Aquella situación no constituía una mera casualidad, y este incidente nos revela la posición arbitraria y dictatorial y la política que tenía el faraón de Egipto. No sé qué habría hecho el panadero, quizás se le quemaron las tostadas del desayuno. Por algún capricho de esos, el faraón le envió a la cárcel. ¿Y qué habrá hecho el copero? Quizás estaba trayendo un vaso de vino al faraón, tropezó y lo derramó sobre una alfombra persa. No serán los motivos, pero allí fueron a parar los dos servidores del soberano y allí estaban en el mismo lugar que José, quien ocupaba, aún en la prisión, una buena posición, ya que dondequiera que fuese su capacidad era reconocida. Continuamos leyendo los versículos 5 al 8. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño, y cada sueño con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana, y les observó, y he aquí estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo,
¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. José era optimista, brillante y perspicaz, y se dio cuenta de que estos presos, funcionarios de Faraón, estaban preocupados. Observemos que José le atribuye a Dios la gloria y el mérito, reconociendo que la sabiduría para tratar el asunto de la interpretación de los sueños provenía de Dios. Más adelante en nuestro estudio bíblico hablaremos de otro joven llamado Daniel, que en la corte de Babilonia actuó de la misma manera. Estos ejemplos nos advierten sobre cómo debemos reconocer y honrar la intervención de Dios a favor nuestro de tantas maneras. Muchas veces, cuando recibimos su ayuda y bendiciones, damos por sentado que tenía que ser así. Pero volvamos a José para destacar que él se sentía evidentemente, aunque nadie se lo hubiese dicho, un instrumento de Dios. Leamos en los versículos 9 al 13 el sueño del copero. Contó pues el jefe de los coperos a José su sueño y le dijo: En mi sueño he aquí había una vid delante de mí, y en la vid había 3 sarmientos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo: Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto, y tú pondrás la copa de Faraón en su mano, como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Es interesante observar cómo Dios utilizó los sueños en el Antiguo Testamento. No le vemos actuar así en el Nuevo Testamento, porque ya no era necesario. El plan de Dios para la salvación del hombre se había hecho realidad en Cristo, y el conjunto de las Sagradas Escrituras ya estaba completo. Pero en aquellos tiempos antiguos Dios habló por medio de sueños, empleando símbolos comprensibles para las personas. El copero podía entender todo lo relacionado con el servicio del vino del Faraón. Más tarde, en la historia, el rey Nabucodonosor soñaría con una imagen y como estaba ciertamente familiarizado con imágenes e ídolos, podría entender mejor su significado. Leamos los versículos 14 y 15. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Y así fue que José fue capaz de interpretar aquel sueño y le prometió al copero que sería restaurado a su servicio dentro de 3 días. Le rogó que se acordase de él, presentando su caso ante el faraón, y le contó algo sobre su pasado. Aunque el texto no lo dice, el copero probablemente le prometió ocuparse del asunto. Leamos ahora desde el versículo 16 al 19 sobre el sueño del panadero. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José: Yo también vi en mi sueño, y he aquí había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió y dijo: Esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol, y las aves comerán tu carne. Vemos que en el caso del panadero se utilizaron símbolos significativos propios de su profesión, que podía entender muy bien. José interpretó su sueño, pero advirtiéndole que no sería favorable para él. Dentro de 3 días sería quitado de allí y ahorcado. Como podemos leer en los versículos 20 al 23,
este relato culmina con el cumplimiento de los sueños. Dice el versículo 20. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, éste hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y éste puso la copa en manos de Faraón. Pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Pobre José, su situación era realmente difícil. Aquí le vemos no solo convertido en un esclavo, sino también en un prisionero encarcelado bajo falsas acusaciones, como si fuese culpable de un crimen. El propósito de Potifar era olvidarle. Era su manera de encubrir el escándalo ocurrido en su propia casa, y José estaba pagando por ello. Humanamente hablando, la única esperanza de José era que el copero le recordase ante Faraón. Esa habría sido una forma ideal para exponer su caso ante el soberano. Pero el copero seguramente estaba tan feliz por haber recuperado su antigua posición y el favor de Faraón que se olvidó completamente de José. Es que Dios quería dejarle en la prisión por un motivo. Supongamos que el copero le hubiera dicho al Faraón: «Hay un prisionero en la cárcel que es inocente. No debería estar allí porque ha sido acusado con falsedades. Él fue el que interpretó mi sueño y yo apreciaría, Faraón, que usted le pusiese en libertad». Supongamos también que, en consecuencia, Faraón le hubiese permitido salir en libertad. ¿Qué habría sucedido? Pues que él habría regresado a su hogar en Canaán justo en el momento en que Faraón le necesitaría para interpretar su propio sueño. Está claro que Dios deseaba mantener a José cerca y la prisión era un lugar adecuado para ello, ya que el Faraón podría localizarle apenas le necesitase. A pesar del desaliento, José creyó que Dios estaba actuando en su vida. Y su fe estaba produciendo frutos evidentes. Él era fiel en todas las relaciones de su vida. Había sido fiel a Potifar. En la prisión había sido fiel al carcelero. Fue fiel a Dios, atribuyéndole en todo momento el mérito y la gloria. Pronto veremos que sería fiel al Faraón y más adelante sería también fiel a sus propios hermanos. Es que la fe de José le hizo fiel. Creo que si eres realmente un creyente, serás fiel a Dios y a todas tus relaciones. Y José era esa clase de persona. Su fe le transformó en una persona fiel. También le dio una perspectiva optimista de la vida, incluso bajo todas las pruebas y tentaciones. Y fue su fe la que le proporcionó su sensibilidad y una actitud amable y comprensiva hacia todos los demás. Observemos su bondad para con el copero y el panadero. Más tarde, en el relato histórico, veremos su benevolencia ante sus hermanos. Y otra cosa que su fe logró fue convertirle en un hombre muy humilde. Le atribuyó a Dios todo el mérito por todos sus éxitos. ¡Qué personaje maravilloso! ¿Y quién fue responsable por ello? Bueno, él creyó en Dios, como también su padre Abraham había creído, y su carácter y actitudes eran el fruto producido por esa fe en su vida. Estimado oyente, esta historia tiene un mensaje para ti y para mí. No sé cuáles son en este momento las circunstancias de tu vida, pero sí sé, juzgando por las cartas que recibo, que muchas personas están pasando por momentos muy difíciles. Un oyente me acaba de escribir diciéndome: «Estoy entre la espada y la pared. Veo las cosas muy negras». Pienso que tú no ves una salida y te preguntas si Dios se ocupa realmente de ti.
Es por ese motivo que Dios nos ha presentado la historia de José. Él quiere que sepas que sí se preocupa y que está actuando en tu vida. Si tú eres un hijo de Dios, Él está permitiendo que te ocurran ciertas cosas y que pases por algunas pruebas difíciles por tu propio bien. Su disciplina, que Él ejerce con su amor, será siempre beneficiosa. Si por el contrario aún no has confiado tu vida a Dios, puedes estar completamente seguro de que te ama y quiere tomar en sus manos la guía de tu vida, tal como hizo con José en el pasado. La única cosa que tienes que hacer es creer en Él y en su mensaje de salvación. No debes hacer otra cosa que aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Debes creer que Él ha muerto en la cruz ocupando tu lugar para pagar la deuda que tú tienes con Dios, una deuda que es fruto y consecuencia de tu pecado. Este sencillo acto de fe te convertirá en una persona nueva, una persona salvada, un hijo de Dios, y como tal podrás también experimentar, como José, su guía y amoroso cuidado paternal. Amigos, estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos muchas gracias por habernos acompañado en este viaje. Queremos recordarles que estaremos aquí, en esta misma emisora, de lunes a viernes, a esta misma hora, por supuesto. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que hacen de la Biblia un libro único y pertinente para transformar y seguir transformando nuestras vidas. Ahora ya toca despedirnos, pero antes de decirles adiós y de cerrar estos micrófonos, darles la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer primero a través de nuestro teléfono 91 422 05 24. ¿Han oído bien? 91 422 05 24. Si desean escribirnos, pueden hacerlo al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Pero también, si quieren enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer. ¿A qué dirección? Tome nota: info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos, nos acompaña de lunes a viernes a la misma hora, en esta misma emisora. Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.